Cuando nos retamos de esa manera, entonces empiezan a salir como miedos, inseguridades, empezamos a entrar dentro de nosotras, ¿no? A conocernos más en una parte que nunca nos habíamos planteado. Y ahí es cuando entra la mentalidad, porque según nuestra mentalidad, según el constructo mental, que a mí me gusta llamarlo así, que tengamos en base a experiencias y diálogos internos, se construye una percepción y se crean unos pensamientos u otros. Todos los niveles. Mi nombre es Laia Colillos, soy nutricionista especializada en neuropsicología y he creado para ti el método Reconexión NPN para que cojas de nuevo el control. Prepárate para tu dosis de reconexión con tu nutrición. Bienvenida a este nuevo episodio. Hoy tenemos un episodio especial porque tenemos una invitada especial, Mónica, de Mónica Lemos. Ella es mentora de emprendedoras y bueno, hicimos una entrevista en la que hablamos sobre mentalidad, una entrevista súper interesante donde combinamos la parte de mentalidad que en mi caso me ayudó en el tema del emprendimiento, en mi cambio de estilo de vida, en mi cambio de hábitos. Entonces me parecía súper interesante invitar a Mónica al podcast y nada, sin más dilación, te dejo con esta súper entrevista que fue tan interesante. Muy bien, pues bienvenida Mónica. Hoy tenemos en el podcast a Mónica, es mentora de mujeres emprendedoras en salud y bienestar. Pero bueno, prefiero que te presentes tú, que seguro que te presentas muchísimo mejor que yo. Vale, hola, ¿qué tal, Laia? Muchas gracias por invitarme. Me encanta relacionarme con personas como tú que tienen tan claro su propósito, ayudando a las personas a conseguir un bienestar que se merecen. Y bueno, soy Mónica Lemos, mentora de emprendedoras, expertas en salud y bienestar, como bien has dicho, y ayudo a estas mujeres como tú a que creen un emprendimiento basado en su propósito, a su manera, bajo sus propias condiciones, como les gusta, y creando programas o servicios que satisfagan las necesidades completas de sus clientes, ¿no? Porque al final no es solo una consulta, no es solo es una sesión aislada. Sabemos que el trabajo en salud y bienestar requiere cambios a largo plazo, en hábitos, y entonces yo creo que esta profesión vuestra se debe de tratar y trabajar de otro modo diferente, ¿no? Y muy concreto. Y entonces, bueno, y también me dedico a esto porque yo he sido clienta de profesionales como vosotras. Entonces, junto un poco mi parte profesional como mentora de emprendedoras en general, con esa experiencia propia de cambio interior que tú también llevas dentro, Laia, y he juntado estas dos cosas para poder ayudar mejor a profesionales como tú, porque entiendo desde la mentalidad de cliente y de profesional también, ¿sabes? Qué bien. Bueno, yo como te comenté a ti, ¿no? Y para contar a la gente que nos está escuchando el por qué estás tú aquí, ¿no? Porque, a ver, y por qué una mentora de emprendedoras está en el podcast. Bueno, como ya he hablado muchas veces, al final el tema de la alimentación es simplemente un síntoma. Si sigues el podcast, sabes que de alimentación, nutrición hablo poco, básicamente hablo de mentalidad. Y es al final lo que yo veía que me unía con Mónica, porque al final mentores pues hay un montón, ¿no? Y Mónica veía que hablaba muchísimo sobre el tema de mentalidad. Y entonces yo quería invitarla para que ella pues nos hablara pues de esta parte más profunda que al final nos acaba uniendo, porque además, como ya te había comentado Mónica, para mí, en mi propio proceso de cambio en alimentación, el proceso de emprendimiento fue muy importante porque me permitió conocer muchas partes de mí, trabajar muchas partes de mí, que luego se vieron reflejadas en ese cambio de hábitos que hablabas tú, ¿no? O en mejorar esa relación con mi alimentación. Entonces, creo que es interesante que, a pesar de que si nos estás escuchando y no eres emprendedora,
creo que hay cosas que puedes aprovechar, ¿no? Y además sé que hay muchas emprendedoras también escuchando el podcast, ¿no? Otras nutricionistas y dietistas. Entonces, bueno, me gustaría, Mónica, ¿qué es para ti este trabajo de mentalidad, ¿no? ¿Qué significa? ¿Por dónde van los tiros? Sí, me encanta el enfoque que le has dado. De hecho, yo lo creo tal cual. O sea, al final, cuando nos retamos y emprendemos un nuevo proceso, ya sea cual sea, en este caso es el emprendimiento porque estoy yo aquí, pero es que se puede aplicar a todo en la vida, ¿no? Como personas en el mundo. Entonces, ¿por qué me interesa tanto? Aparte de que soy una apasionada de la psicología, que puedo decirte ya que por experiencia propia puedo tener un mini máster en todo esto, igual que puedas tener tú en tu área y demás, pero aparte yo soy como hiper mega curiosa, me encanta adentrarme en estas profesiones y entender todo cómo funciona, ¿no? Entonces, la mentalidad al final es un constructo de nuestras experiencias y vivencias y cómo las percibimos y las interpretamos, y eso genera que nos comportemos de una forma o de otra, que tomemos unas decisiones u otras, que nos cueste más tener unas conductas u otras, que nos arraiguemos más a unas conductas porque hemos percibido que son las que nos toca o no, o que nos aferramos a unos sentimientos y unas emociones, aunque sean negativas, simplemente por el hecho de que creemos que esa es nuestra zona de confort o lo que tiene que ser, ¿no? Y entonces, cuando se trabaja la mentalidad, es cuando logramos cambiar todo ese universo mental que tenemos y surge la magia, literal. O sea, cuando somos conscientes de que tenemos ese poder, esto es otra cosa, porque no siempre tenemos esa conciencia de que todo nace ahí, ¿no? No sé qué piensas tú, Laia. Sí, 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 totalmente. Además hablabas de una cosa, ¿no? Que para bien o para mal. Y al final tenemos el poder de estar construyendo nuestra vida en función de nuestra mentalidad, pero cuando no somos conscientes de ellos, al final, como nuestra mente va en modo automático, vamos construyendo en base a ese modo automático que yo creo que muchas veces más nos limita que potencia. Al menos con las mujeres que yo trabajo veo, por ejemplo, muchas formas de pensar como, es que yo no soy capaz. Mujeres que llevan 20 años haciendo dieta y que han conseguido bajar muchísimos kilos y demás, pero como luego han vuelto a subir, es como, yo no soy capaz. Y es como, pero si lo has hecho 10 veces, ¿no? ¿Cómo no vas a ser capaz? O yo no soy constante, o yo no tengo fuerza de voluntad. Y es como, pero ¿cómo puede ser, ¿no? Que pienses eso y al final pues voy repitiendo una y otra vez en base a esa creencia cuando llevas muchísimo tiempo haciendo algo que, por ejemplo, yo sí no me vería capaz de estar 20 años siguiendo una dieta restrictiva, aunque luego estés 2 meses que lo echas todo a perder, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que nos entendamos, pero así que bueno, totalmente de acuerdo contigo, vaya. Claro, y aquí entra un aspecto muy importante del constructo mental que tenemos, que es la ignorancia que tenemos también. A mí hay una frase que me gusta muchísimo recordar, que es, no sabes lo que no sabes, y yo no sé lo que no sé. Entonces, y esto se trabaja mucho para este tipo de pensamientos limitantes que has dicho, como por ejemplo, yo no soy capaz o yo no valgo para conseguir esto, en cualquier ámbito. El hecho de que pensemos que no somos capaces o tal, está basado en esa experiencia y en esa percepción que hemos creado a raíz de pensar en cosas que, o sea, en lo que sabemos, pero no tenemos en cuenta lo que no sabemos. Y no sé, yo creo que tú lo sabes bien, en este área de la nutrición, de la alimentación, hábitos saludables, muchas veces lo que ocurre es que esa persona es que es normal que no lo haya conseguido, pero no recae la responsabilidad en ella realmente. No es por ella, sino por la información, la mala información que tenemos alrededor sobre cómo cuidarnos y sobre cómo hay que cuidarse. Entonces, ya solo esa descarga de decir,
de pensar y tener en la mente el hecho de, es que yo no lo sé todo, claro, algo estaré haciendo mal, pero es que me faltan conocimientos, pues tendré que seguir conociendo más, descubriendo más, hasta que dé con esos conocimientos que me ayuden a conseguirlo, ¿no? Pero es que muchas veces pasa esto, que no somos conscientes de que no lo sabemos todo, ¿eh? Y que puede ser que nos falte información para llegar a conseguirlo. A veces no es solo el simple hecho de no creerse capaz, sino, vale, es que eres una persona única, tienes unas peculiaridades y a lo mejor a ti no te funciona esto, a otra persona sí, pero a ti no, ¿no? Y esto ya es un descargo mental, ¿verdad? No sé si lo trabajas tú así de forma concreta, quiero decir, muchas veces te llegarán personas que han hecho dietas restrictivas, como acabas de decir, ¿no? Y al final no se funciona así, no funciona así, ¿no? Al final en el tema de la alimentación es igual que decías, ¿no? Que hay tantas mentalidades como personas, hay tantos estilos de vida como personas, ¿no? Y en el programa Reconexión, que es el programa básico que tenemos en consulta, lo que hacemos es, ¿quién eres tú para construir tu propio estilo de vida para ti? Eso es, Y eso es. no buscar uno en el que encaje a la fuerza, porque es lo que intentamos, encajar a la fuerza en estilos de vida que esta súper información que decías, ¿no? La Eso. dieta keto, la dieta no sé qué, no sé cuántos, venga, voy a encajar, tengo que salir a correr, tal. Bueno, ¿quién eres tú? Exacto, mira, me ha encantado que has dicho lo de salir a correr y demás, porque yo precisamente tengo, bueno, ahora ya no, pero tenía como esa cosa, me sentía fatal porque yo no era capaz de salir a correr, o sea, era súper sofocante para mí, no me sentía cómoda, no me sentía bien, pero la gente todo el rato decía que salir a correr, que era buenísimo, que es que hay que salir a correr, que correr no veas tú los beneficios que tiene y tal. Y yo decía, pues que es que yo no puedo, yo salgo a caminar ligero y rapidito y tal y todo lo que quieras, pero correr es que es demasiado. Y yo hacía otro tipo de deportes más slow, ¿no? Más tranquilos, más tal. Pero tenía esa espinita como decir, la gente que corre, mírala tú, qué guay, y yo no puedo y tal, y como me fustigaba con eso, ¿no? Hasta que descubrí, yo me hice un test genético profundo para ver cómo funcionaba mi perfil detox hepático, concretamente, y ahí descubrí que es que a mí el deporte intenso no me va bien. Y ya mi cuerpo me lo estaba diciendo. Yo lo había descubierto, pero no me hacía caso. Pensaba que es que no era suficientemente insistente porque decían, bueno, es que el primer día empiezas corriendo 2 minutos, después 5, después 10, pero no, había algo que es que a mí no me apetecía, ¿no sabes? No encajaba conmigo ese deporte. Y cuando me hice el perfil genético, la prueba, y salió que me sentaría fatal hacer un deporte intenso, pues ya dije, bueno, pues mira, otro descargo mental, ¿sabes? Entonces al final el cuerpo nos habla, yo creo que tú esto lo tienes muy claro, y yo lo he descubierto en base a muchos años y llegar al punto de tener esa información que te digo que a veces no sabemos lo que no sabemos. Entonces, cuando realmente tuve esa información, todo empezó a encajar, ¿sabes? Y otra vez otro descargo mental que nos viene muy bien para quitar ese que nos aferramos a los resultados. Y en el emprendimiento igual, ¿eh? Esto pasa en todo. Nos aferramos a los resultados, queremos los resultados ya, queremos que salga fácil o que veo esta información, este paso a paso, lo hago y ya me tiene que salir, porque ¿por qué me va a salir mal, no? Y no es así. Entonces, me siento muy reflejada con eso de salir a correr, mira todo lo que me vino a la cabeza, ¿no? En experiencia. Entonces, al final eso también es mentalidad. Es decir, no porque todo el mundo haga una cosa o porque una cosa esté de moda o porque o mucha gente lo haya conseguido de esta manera, me tiene que resultar a mí o yo lo tengo que hacer igual. Para nada. Exacto. Totalmente. Y a ver lo que decías, ¿no? Que al final el cuerpo nos habla. Yo creo que incluso a nivel de pensamientos que antes hablabas, ¿no? Cuando hay un pensamiento que no termina de encajar, pero que yo lo quiero comprar porque sí, porque este pensamiento es muy bueno, ¿no? Como a lo mejor decías, pues la autoexigencia esta, que además hablas tú mucho de ella, ¿no? Que nos puede limitar.
pues siguiendo el ejemplo, tengo que salir a correr, ¿sí o no? Ya solo pensarlo es como que el cuerpo te está diciendo, no, por ahí no va, pero es como, no, sí, 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 yo tengo que salir a correr, porque es lo que hay. Creo que es muy importante esa parte de aprender a escuchar el cuerpo, que aunque haya cosas que no sabemos, hay cosas que, bueno, de alguna forma las intuimos ya antes de conocerlas, ¿no? Se percibe y de hecho esto es un trabajo en mentalidad también muy grande. A mí me encanta que tú cuentes tu experiencia personal de forma tan abierta. No estoy yo tan preparada como para contar toda mi historia, porque, bueno, tendría, yo qué sé, para 5 podcasts o un podcast entero de capítulos. Pero sí que es cierto que tuve mi experiencia con la ansiedad bastante intensa en el aspecto mental. Por eso yo estoy tan metida en el mundo de la mentalidad. Entonces, en esta experiencia con la ansiedad desarrollé una atención excesiva sobre las señales de mi cuerpo, ¿no? Estar demasiado pendiente de cómo latía mi corazón, de la temperatura de mi cuerpo, de todo, de todo. Entonces, esto yo siempre lo cargaba como algo negativo, porque todo el rato estaba pendiente de cómo me estaba sintiendo, ¿no? Pero al final tiene algo súper positivo, porque tengo una conciencia brutal sobre cómo me sienta lo que yo como, lo que yo hago o lo que sea. O sea, tengo una percepción muy desarrollada de las señales de mi cuerpo, que en base a un trabajo que he tenido que hacer interno, pues al final no he aislado esa parte negativa, por así decirlo, y me he quedado con la parte positiva. Entonces, al final, ¿esto qué quiere decir y a dónde quiero llegar con esto? Pues que a pesar de nuestras vulnerabilidades y nuestras condiciones, podemos adaptarnos perfectamente a ellos y hacerlas nuestras aliadas. O sea, totalmente, aparte de que nos definen y que forman parte de ese constructo mental único que nos hace únicas, pues que pueden ser nuestras mejores aliadas. Simplemente tenemos que saber autogestionar esa vulnerabilidad, esa condición y sobre todo, algo súper importante, aceptarlo y abrazarlo. Porque cada persona tiene los suyos y estoy segura de que nos podría parecer mucho peor otra vulnerabilidad o otra condición de otras personas. Entonces, para mí es crucial esto. Totalmente. Más de los últimos podcasts se llama La luz que hay en tus sombras, ¿no? Que habla precisamente de eso, ¿no? Todo tiene una cara A y una cara B y a veces vivimos como muy peleados con la parte oscura de eso, cuando realmente por otro lado nos puede estar aportando muchísimo. Muy Total. interesante. Me hablaste el otro día cuando hablábamos del tema de las convicciones en relación a esto de la mentalidad. Entonces yo me gustaría que, bueno, contaras un poquito primero qué son las convicciones. ¿A qué te refieres con eso? A ver. Pues mira, surgió, este concepto concreto surgió hace pocos meses con una reinvención de toda mi marca personal, una reorientación de toda mi marca personal y mi emprendimiento. Y yo me di cuenta de que lo que más atrae a mis clientas y a mi público es esa seguridad que proyecto, esa seguridad en mí misma, ¿no? Que comunico de forma como muy segura, muy tal. Y realmente yo sí soy una persona segura, después de un trabajo bastante extenso, pero sí estoy segura, pero también tengo mis días de mierda, sí, con perdón, tengo mis días malos y mis momentos de inseguridad. Pero me di cuenta en toda esta reinvención mía y mirar hacia adentro y reconstruir mi marca personal, no del todo, porque más o menos yo soy muy natural y transparente, que lo que la gente percibe como seguridad, a mí me parece que son más bien esa confianza en mí misma y esas convicciones. Surgió esa palabra y dije, sí, son convicciones lo que tengo, lo que me hace actuar como actúo, ser como soy y lo que me hace llevar estos pasitos y no otros, ¿no? ¿Y qué son las convicciones? Pues las convicciones es muy similar a lo que es una creencia
¿no? Una fe ferviente en algo en lo que yo creo, en una idea, en una forma de entender las cosas. Pero para mí la convicción, esta palabra concreta, tiene mucho más fuerza, porque es como como si dijéramos, una creencia que está construida por mí, no la creencia típica que podemos encontrarnos de, pues yo creo que soy merecedora, o una creencia negativa que podría ser, porque las convicciones pueden ser positivas o negativas. Quiero decir, no es una cosa que ya se encuentre por ahí, sino que es una cosa propia que he construido yo misma, no en base a lo típico que mi cerebro pueda crear, sino que yo, en base a mi experiencia y mi trabajo interior, he llegado a esta conclusión. Y es una convicción plena que tengo. Y ojo, porque me permito dudar de mis convicciones y cuando yo me desarrollo y crezco, estas cambian y no pasa nada. Pero mis convicciones me dan fuerza y energía. Es, por ejemplo, una de mis convicciones que la vida personal y profesional van de la mano. Y yo no puedo crecer profesionalmente si yo no crezco personalmente. ¿Y esto qué me permite? O sea, no es una frase que me repita y ya está, ¿vale? No es un mantra, no es nada. Es una creencia firme que yo tengo y esto me permite dedicarme tiempo en lo personal y en lo profesional. Me permite decir, tengo que, bueno, y tengo que no me gusta. Me gustaría hacer esto y esto otro en lo personal porque sé que va a mejorar mi vida profesional, porque es que nosotras solemos darle más importancia o a lo personal o a lo profesional y yo creo que tienen que ir de la mano. De hecho, tú, Laia, lo has dicho, has crecido mucho y te has desarrollado cuando has empezado a emprender porque hay retos nuevos y demás, ¿no? Entonces, cuando no nos bloqueamos y nos estancamos y nos permitimos seguir avanzando en lo personal y en lo profesional, crecemos, brutalmente. Entonces, esa es una convicción que me permite todo eso. O sea, asociado a esa convicción van muchas cosas. Entonces, una convicción al final es una ley propia para mí, ¿no? Es como decir, esto es así y yo creo que es así. Como creo que es así, soy coherente conmigo misma y hago todas estas cosas asociadas, ¿sabes? No sé si quedó claro. Creo que, a ver, corrígeme si no lo he entendido bien, ¿no? Es como, sería como el paso posterior a una creencia, ¿no? Las creencias las podemos como coger, pero, ¿cómo era la palabra? Además, hace unos podcasts atrás que hablé de ello. Es integrar, ¿no? Cuando ya has integrado una creencia, no es simplemente un pensamiento, sino esto ya forma parte de mí y de forma natural sale, pues como dices tú, ¿no? A través de mis acciones, de mi forma de ver, de actuar, de decidir, ¿no? Exacto, además la palabra creencia creo que está muy asociada a las creencias limitantes directamente, ¿sabes? Como tenemos la percepción que si hablamos de creencia lo vamos a asociar a algo negativo, pero la convicción es algo positivo, es una creencia que tú has construido para ti, porque sabes que te potencia, ¿vale? Una convicción que te potencia. También puede haber convicciones que no te potencien, pero ahí ya no me gustaría llamarlo convicción y lo llamaría creencia, ¿sabes? En este sentido. Sí, sí, pues así como lo has explicado totalmente. Integro una creencia y le doy mi toque, la hago mía y entonces se convierte en una convicción para mí. Total. Y además yo creo que, o al menos a nivel personal, lo veo como muy claro porque es lo que decías, no hay duda, Exacto. ¿no? Cuando Es tenemos una cuando tenemos una convicción es como, es que no hay duda, o sea, no confío plenamente en esto que estoy diciendo porque no tengo ningún tipo de duda en que esto sea así, ¿no? Total, es esa que nos encantan las certezas, porque al cerebro le encanta esa verdad absoluta y demás, ¿no? Y realmente esto no lo puedes crear pensando que es una verdad absoluta, es tu verdad absoluta. Entonces, así sí, ¿no? Entonces, si sabes que es tu verdad, es tu convicción, estás respetando a todos y a todas y a ti misma, ¿no? Y cuando encuentras esa convicción, es una certeza que sientes tan dentro, pero es peligroso, quiero decir, es peligroso en el sentido de que tenemos que aceptar que van a cambiar, tenemos que aceptar que son nuestras propias, de nadie más y demás, porque es que si no,
podemos estar en lucha, ¿sabes? Y no es eso, la utilidad no es esa. La utilidad es que nos potencie y que nos haga aceptarnos y querernos pues con esa convicción, con esa certeza y que nos haga sentir más seguras, más coherentes con todo lo que hacemos, a pesar de los errores, a pesar de que puede ser que me esté confundiendo o puede ser que algo salga mal, pero no pasa nada porque yo ahora estoy segura de esto. Y si no es así, el tiempo me ayudará a cambiarlo o me enseñará otro camino, ¿sabes? Y bueno, no sé si se puede compartir, pero ¿cuáles serían tus top 3 de convicciones que digas, esto ha sido súper importante para mí, mi desarrollo, mi crecimiento? Pues, de hecho, ayer hice una publicación hablando de mis convicciones y mis mayores convicciones, una, ya le he dicho que es vida profesional y personal van de la mano. Para mí esto es muy importante y además, no solo por lo que he dicho, sino porque también integra a tu círculo de amistad, a tu círculo familiar, a todo. O sea, tú vas a hacer que todo eso sea coherente. No vas a permitir que alguien te falte en este sentido, ¿sabes? Vas a saber poner límites también cuando tienes esta convicción. Para mí esto fue súper importante cuando me di cuenta de esta convicción. Y no fue hace mucho. Siempre lo tuve ahí run run. Es que una convicción se crea con tiempo, ¿no? Siempre tenía el run 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 run, pero como no me sentía cómoda, porque todos los mensajes que te encuentras de no, hay que separar lo profesional y lo personal, llegan las 6 de la tarde y tienes que desconectar y no sé qué. Bueno, si trabajo para alguien puede ser que sea así, pero si yo estoy haciendo lo que amo, a lo mejor a las 12 de la noche no soy capaz de dormir y estoy trabajando. O sea, depende de cómo yo me gestione, me autogestione y vea si sí o si no me lo permito. Esa es una convicción. Otra de mis convicciones que me acompaña desde la adolescencia, desde que empecé a tener conciencia sobre mi personalidad, sobre mí misma y demás, es la honestidad. Para mí la honestidad conmigo misma y con los demás es crucial y con todo lo que hago, ¿no? Esa coherencia, esa armonía en todo lo que hago. Y es súper difícil llevar esta convicción a buen puerto porque nos mentimos mucho, somos muy hipócritas, el ser humano en general, y nos cuesta tanto reconocer errores. Bueno, hay gente que le cuesta reconocer errores y hay otra gente que le cuesta escuchar un no o el rechazo. Entonces, al final, la honestidad para mí no es solo decir la verdad, que también, sino que exista una toma de conciencia, de aceptación, de verdad en todo lo que hago y digo, para mí y para los demás. Súper difícil, o sea, esto lo trabajaré toda mi vida. Y 3, ¿me preguntaste? Sí, 3, tu top 3. Vale. Bueno, Y si quieres decir más, ¿eh? no, o sea, y convicciones tengo muchísimas, o sea, tengo muchísimas, pero hay unas que son más fuertes y que me siento más tranquila de compartirlas y otras que están ahí, como digo, que pueden cambiar, que no, entonces son diferentes. Otra de mis convicciones, es que ahora mismo no recuerdo bien cuáles compartí, pero sí que estas son... Hablabas, por ejemplo, bueno, lo que yo entiendo como la mentalidad de aprendiz de toda la vida, ¿no? De estar... El long life learning, total. Esto sí que es una convicción que también hace años que ya tengo. A partir de una formación que tuve, claro, es que tú ves, de todas mis experiencias, saco aprendizajes que me llevo y que integro. Es como lo que tú decías, ¿no? Al final lo integras y lo vas acomodando a toda tu vida, en todos los aspectos. Y hace unos años hice una formación y hablaron sobre el long life learning. Y me encajó muchísimo conmigo porque, como ya te decía antes, soy una persona muy curiosa. O sea, no es que tú me cuentes, pues sabes que esto y aquello. Y yo diga, qué curioso. No, es que si me interesa, yo voy a decir, ostras, qué pasada, y por qué, y cuéntame, y esto, y lo otro. Y con esto no es que todas las cosas del mundo mundial me interesen,
pero hay como ciertos ámbitos en los que a mí me encanta aprender continuamente. Entonces, el hecho de formarnos, actualizarnos, aprender, a desaprender y volver a aprender sobre todos estos temas que a ti te apasionen, no sobre cualquier cosa, sino sobre, en mi caso, lo que a mí me gusta y me apasiona, para mí es como un día a día, el long life learning, aprender a lo largo de la vida, no solo para conseguir un trabajo o no solo por una cosa y ya está, ¿no? Sino a lo largo de la vida. Para mí eso también es una convicción muy fuerte. A mí yo creo que se me quedó esa grabada al leer tu post, porque es como algo muy importante para mí también, ¿no? Tener sobre todo la mente abierta, que a veces como es, esta idea no va conmigo y me cierro, ¿no? Y a veces es como a cuántas cosas nos cerramos a veces también por no tener esta mentalidad abierta de lo que otra persona me pueda estar intentando transmitir o la puerta que me pueda estar abriendo, ¿no? A meterme y ahí yo creo que es interesante también ver cuando, justo lo contrario que tú decías, ¿no? Tú hablabas de esas cosas que me interesan. A mí me resuena también o sea, bueno, no tanto las cosas que no me interesan, pero cosas que a veces, antes que hablábamos de escuchar al cuerpo, cosas que me rechinan mucho, es como, ¿por qué esto me está rechinando mucho, ¿no? ¿Qué hay aquí que puedo aprender, que estoy rechazando por alguna parte de mi mentalidad? Yo creo también, ¿no? Sí, sí, de hecho, a ver, normalmente hay tres casos particulares en este sentido. Hay el caso de la información o lo que nos apasiona absorber, lo que odiamos o rechazamos absorber y lo que nos da igual, lo que, bueno, vale, o sea, a mí de política, por ejemplo, plin, ¿sabes? No voy a perder tiempo hablando de eso, pero puedes hablar, no me importa, o sea, ni plin ni plan. Pero hay temas que no, que es lo que dices tú, como que sientes resistencia y dices, no me hables de esto, ¿sabes? No quieres es que no quiero ni escucharlo. Vale, a mí me pasa, por ejemplo, que hay temas muy tristes, yo soy una persona hipersensible y entonces hay cosas tristes que digo, no, o sea, yo soy consciente que esto está pasando, pero no lo quiero escuchar, no lo quiero absorber porque me duele demasiado, ¿no? Esos límites que hay que conocer. Pero después también hay temas que simplemente me ponen nerviosa, o sea, me da hasta miedito, ¿no? Y en estos temas yo también he practicado el long life learning y de una forma obsesiva hasta encontrar mi convicción sobre este tema, ¿vale? Por ejemplo, que no voy a entrar en detalles, pero por ejemplo en el tema de las creencias religiosas y todo esto. Yo he pasado por muchas épocas en mi vida en las que he creído, he dejado de creer, he investigado, o sea, no sé, hasta encontrar una creencia propia sobre todo ese tema. O sea, ¿dónde me voy a posicionar yo, no? O sea, o creo o no creo, o esto o lo otro, ¿no? Y para mí era un tema que me producía rechazo, miedito, tal, ¿sabes? Pero lo abracé por ese sentido, quiero decir, no puedo dejarlo en el limbo, no puede ser así, o sea, tengo que crear un pensamiento o una postura en base a esto, en dónde me posiciono yo y cómo voy a gestionar yo estos temas o desde dónde me voy a posicionar. Y para mí eso ha sido súper enriquecedor porque me he dado la oportunidad de creer, de no creer, de esto, de lo otro, hasta llegar a mi postura, ¿sabes? Entonces, depende. Y después hay cosas que directamente, pues ya llegará el momento de abordarlo, ¿no? Porque a lo mejor no estamos preparadas o no es nuestro momento. Ajá, totalmente. Qué bien. Oye, me está encantando hablar contigo. No quiero que se vaya mucho el tiempo tampoco, así que bueno, yo por mí encantada si otro día te apetece volver y que sigamos conversando porque en verdad son temas que, bueno, para mí podrían dar para horas y horas y horas. Creo que para ti también, ¿no? Sí. Entonces, para ir cerrando, si tuvieras que cerrar con una idea de lo que hemos hablado, ¿no? ¿Cuál es la idea principal que nos quieres transmitir, Mónica? Que te querías quedar. Sí, pues yo creo que nos hace falta sentirnos, dejar de sentirnos bichos raros. O sea, creo que esto es súper importante, dejar de aislarnos, dejar de pensar que nos está pasando esto tan doloroso de forma única
o este problema lo estamos teniendo solo nosotras, que no nos van a poder ayudar, o ni siquiera nos planteamos el hecho de que alguien nos ayude. Y este es el mensaje que quiero lanzar con todo lo que hemos hablado, es que al final los límites los estás autoimponiendo tú. Entonces, date el permiso de decir que no, que hay más mujeres con más problemas diferentes, por supuesto, diferentes van a ser seguro, pero que te des el permiso de compartirlo con una persona con la que confíes o en la que te transmita confianza, que te pueda ayudar o que simplemente te pueda escuchar, y ya verás como no eres un bicho raro. Creo que esto hace mucho daño y hay que dejar de pensar así, ¿no? Es un pensamiento, una creencia que nos hace mucho daño. Qué bueno, qué bueno. Y para la gente que te haya estado escuchando pero que no te conociera de antes, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Dónde Vale, pueden leerte? muy fácil. monicalemos.es es mi web y en cualquier parte pones Mónica Lemos y es muy probable que aparezca yo. Mónica Lemos, mentora de emprendedoras. Llevo más de 10 años en el mundo online, o sea, tengo de todo. Tengo varias webs, alguna personal, en donde hablo pues, de otras cosas educativas, porque también estudié educación infantil y entonces me encanta el mundo de la educación. Y bueno, estoy en un canal de YouTube, tengo dos canales de YouTube, pero uno es el profesional, el de mentoría de emprendedoras, y otro es ya más personal, ¿vale? Objetivo Tutti Frutti se llama. Pero estoy súper activa en Instagram, monicalemos_mentora, y en mi web, monicalemos.es. Muy bien, sí, recomiendo muchísimo pasar porque además compartes contenido súper chulo, ¿no? Que al final, pues lo que hablábamos al inicio, el por qué estabas aquí, ¿no? Que no es simplemente un blog de emprendimiento como tal, sino de toda esta parte de mentalidad. Y como te decía, como sé que hay muchas emprendedoras que escuchan el podcast también, si hubiera alguna emprendedora que quisiera trabajar contigo ya más a un nivel profesional, ¿puedes ayudarlas? ¿Cómo se pueden Sí. poner en contacto contigo? Sí, muchas gracias, Laia. Pues sí, tengo un programa ahora mismo que está empezando, que se llama Experta y Libre, y es precisamente para profesionales como tú, profesionales nutricionistas, coaches, personal trainers, psicólogas especializadas, solo este sector de salud y bienestar, en donde trabajamos de forma profunda la construcción del emprendimiento. De forma profunda me refiero porque yo trabajo mucho internamente, ¿no? Entonces, no trabajo el marketing duro y puro, pero sí trabajo un marketing humano, porque es posible y porque este marketing humano engancha y conecta mucho más y nos hace poder liderar un emprendimiento que se consolide a lo largo del tiempo. Entonces, este es un programa, pero después también tengo mentorías especializadas y concretas, que ahí ya es cuestión de pedir presupuesto, de solicitar una reunión conmigo, porque sí que hay personas que ya están avanzadas, ya tienen su emprendimiento más avanzado y a lo mejor este programa para emprender no lo necesitan, necesitan otro tipo de trabajos. Entonces, esto es. Y después también tengo un curso de desmontando pensamientos limitantes, Ajá. que es básico pero súper potente, donde he incluido herramientas de psicología que he trabajado yo a lo largo de mi vida para disolver todas esas creencias y demás, y lo he empaquetado, por así decirlo, de forma súper práctica para las emprendedoras, que tenemos un montón de pensamientos y creencias limitantes que no nos permiten crecer, ¿vale? Pero ahí en Totalmente. mi web lo pueden encontrar todo, monicalemos.es. Muy bien. Pues muchas gracias por Nada, compartirlo, por compartirnos todo lo que nos has compartido hoy, por estar aquí. Ha sido realmente un placer, de verdad que quedas invitadísima para que sigamos hablando en cualquier otro momento. No sé si se queda alguna cosa pendiente que quieras yo decirnos. darte las gracias, Laia, por invitarme aquí a tu programa. Me encanta además tu historia, me encanta que la compartas porque es algo que eso ya te engrandece muchísimo y que ayuda a lo que he dicho al final de todo, o sea, que dejemos de sentirnos bichos raros. Esto que haces es una valentía tremenda,
es precioso, además hay mucho trabajo detrás, aunque la veáis a Laia así seguro que por dentro, y es que igual que me pasa a mí, ¿no? Que dicen, es que eres muy segura tal, pero por dentro estamos como cuestionando, pues si no, pero merece la pena, ¿verdad? Cuando la gente te dice, jo, pues me siento identificada o... Totalmente. Como decías antes, hay un proceso muy grande detrás para, sobre todo el tema de compartir la historia, ¿no? Pero justo lo que has dicho ahora, la primera vez que la comparto y veo la respuesta fue como, ostras, que tengo yo aquí algo que puede ayudar mucho y no le estoy sacando, no provecho, sino este valor, ¿no? Que puedo aportar a otras personas para, justo como cerrabas, que no se sientan bichos raros. Porque al final es un tema muy tabú. Sí, total. Así que mil gracias por confiar en mí y traerme, porque yo encantada y claro que sí, cuando quieras buscamos otra temática para abordar así profundamente y estaré encantada. Qué bueno, Mónica. Pues nada, muchas gracias a ti. Muchas gracias por escuchar este podcast. Ha llegado tu momento de tomar acción. Comparte ahora este podcast con esa persona que sabes que le va a ayudar a escucharlo. Nos nutrimos en el siguiente episodio.